Bueno, buenas tardes a todos. Y estamos siguiendo la serie de los sueños, ¿os acordáis? Que empezamos con los sueños, seguimos con las pesadillas. Y lo más importante es que vimos que el mundo de los sueños y tanto el mundo de las pesadillas, el Señor nos está mostrando aquí un mundo que es espiritual, un mundo que es más real que este mundo físico y un mundo que cada noche soñamos con él. Sabemos de dónde vienen los sueños, viene de este mundo espiritual, tanto unos los puede producir el mismo Señor, otros produce nuestro propio espíritu y otros puede producir otros seres que tenemos a nuestro alrededor, en que el Señor Jesús les llamó seres muy inteligentes o demonios. Y hoy vamos a tocar el tema de los sueños de los demonios. Antes de esto quiero que leamos un momento Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Hombre, raro, tampoco. ¿Tú me podías decir Juan? Pues no es Juan, Tesalonicenses. De Tesalónica. Y en este párrafo de Tesalonicenses nos está hablando sobre el rapto. ¿Alguien lo tiene? Sí. Primera de Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, ¿no? Sí, ahí. ¿Qué? Porque Primera de Tesalonicenses, lo tengo aquí. Venga, 4. ¿Qué número me has dicho? Sí, Primera de Tesalonicenses 4:16. 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando. Ahora pensemos un poquito. Si el Señor mismo da una voz de mando, ¿a quién da la voz de mando? Al pueblo. A sus ángeles. A sus ángeles. El Señor mismo. Dice, el Señor vendrá en una nube. Dice, el Señor mismo, ¿Y si con hablamos voz... ¿Cómo toca la trompeta? No, con voz de mando. Con voz de arcángel, como con voz de uno de los principales de los ángeles. Era el arcángel Miguel, era el principal de los ángeles. Y con trompeta de Dios. Descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado. Pero el Señor Jesús, cuando vendrá a por nosotros, lo que sí que quiero entender es que Él vendrá acompañado con sus ángeles. Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, Él fue acompañado por los ángeles. Cuando el Señor Jesús en el Antiguo Testamento bajó para hablar con Abraham, bajó con los ángeles. Y el Señor siempre venía acompañado. Y cuando María también. Sí, pero eso no... Murió María, la madre de Dios. Uy, eso no está en la Biblia. Eso no está. Entonces, ¿dónde lo he leído? Lo han leído en algún sitio, pero eso no es. Entonces, el Señor Jesús siempre va acompañado y siempre tiene a los ángeles como sus servidores. Y cuando el Señor Jesús estuvo en el desierto, los ángeles venían y le servían. Y cuando el Señor Jesús estuvo en Getsemaní, vinieron los ángeles y lo animaron. Entonces los ángeles siempre son unos seres espirituales que los tenemos a nuestro alrededor. Yo lo quería introducir en el mundo invisible, en que nosotros no lo vemos, y ahora mismo aquí estamos rodeados de ángeles que nos protegen de los demonios, que son otros seres espirituales que tienen una serie de virtudes, como puede ser entrar en los cuerpos humanos, donde ellos le llaman su hogar. Y esto lo podemos ver en Mateo, en la historia del Gadareno, cuando el Señor Jesús entra y hay un Gadareno que está poseído por demonios, entonces el Señor Jesús le pregunta, ¿cómo os llamáis? Y dice, Legión, porque eran más de 6.000. Entonces ellos cuando salen de allí le llaman su casa, que es su casa de los demonios. Pero bueno, no quería hablar exactamente de esto, solo quería entrar en lo que es el preámbulo del mundo espiritual que vamos a estar hablando. Ya sabemos que Dios nos habla por los sueños,
que las pesadillas es un toque de atención de nuestros sueños. En la antigüedad, los sueños eran muy importantes para el pueblo de Dios. En Génesis 15, no lo vamos a leer, Génesis 15, 12 y 16, Dios le muestra a Abraham que su descendencia será cautiva por 400 años en tierra ajena, todo a través de un sueño. En Génesis 28, 10, 16, Jacob ve una escalera donde el Señor le muestra lo grande que será su descendencia. En Génesis 37, versículos 5 y 7 y 9 y 10, José tuvo unos sueños del futuro próximo que pasaría cuando sus padres y sus hermanos vendrían a pedirle ayuda a él, que sería un principal en la tierra de Egipto. Y así el Señor ha trabajado con los grandes siervos del pasado a través de sueños y a través de palabras. Jeremías, Isaías, Daniel, Zacarías, José el padre de Jesús, los magos de Oriente, el mismo Pedro y el mismo Pablo, nos dice la Biblia que han tenido sueños que les han revelado el futuro próximo que les tenía que acontecer. Nosotros vamos a leer, con respecto al sueño de los demonios, nuestra lectura va a estar centrada en Zacarías 10, buscarlo, los versículos 1 y 2. Este capítulo sí que es, si podéis en casa, cuando escuchéis otra vez el mensaje, si lo podéis leer entero, es un capítulo muy hermoso sobre el milenio, sobre los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo nosotros. Zacarías 10. Zacarías viene un poquito antes de Mateo. Un poquito antes de Mateo. Albert, ¿qué tienes ahí? Isaías, un poquito más para acá. Más para adelante. Antes que Mateo dice. Un poquito antes, sí, Malaquías, un poquito antes de Mateo. Zacarías. Es de los últimos libros del Antiguo Testamento. ¿Zacarías qué número? Capítulo 10. ¿Sabes? Zacarías capítulo 10, versículos 1 y 2. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. ¿Lo estáis leyendo? ¿Se ve aquí la lluvia? No, ahí se ve como una edición. Septiembre. Sí, Sí, ¿lo veis, no? Ah, bueno, si la lluvia tardía. Vale, la pero lluvia. no. Muy bien, ahora lo explicaremos eso. En estos dos versículos, he dicho que si podéis leer todo el capítulo en casa, es un capítulo muy bonito. En estos dos versículos está hablando de nuestros días. Está hablando del daño que se está haciendo los sueños y las visiones al pueblo de Dios. Y cómo estos sueños y estas visiones están llevando al pueblo de Dios por caminos de demonios. Para poder llegar a esta conclusión, vamos a ver directamente qué dicen estos versículos. Y aquí se nos habla de una lluvia tardía que está asociada siempre a una gran bendición. Esto lo podemos leer en Oseas 6, del 1 al 3, en Isaías 35 o en Jeremías 5, 24, donde cuando se habla de la lluvia y de la lluvia tardía se habla de una gran bendición sobre el cultivo, sobre la tierra. Cuando hablamos de lluvia, tenemos que entender
que la lluvia no se está refiriendo a la lluvia de Tortosa, no. Ni a la del Amazonas tampoco. Ni en Roma, ni en Perú, ni en Estados Unidos. Se está hablando de la lluvia en Jerusalén. Y la lluvia de Jerusalén es una lluvia muy específica. Aquí os he puesto un cuadro, donde hay dos temporadas de lluvia. Hay una temporada de lluvia y una temporada de sequía. Y dentro de la temporada de lluvia, que empieza con Lloré, que es el inicio de las lluvias, que, si no me equivoco es ¿cuándo lo ponen? ¿Cuándo empieza? Octubre. En octubre, ¿no? En septiembre. Octubre. Septiembre, pero la fecha en octubre. En octubre empieza la lluvia, que empieza a llover poco, y se va incrementando, y se va incrementando, y se va incrementando, y luego va disminuyendo, y luego llega la lluvia tardía, que es en mayo, que hay unos meses casi, llueve muy poquito, pero llega una lluvia fuerte en mayo, y ayuda a la cosecha a tirar para adelante. La palabra para la primera lluvia es Lloré, que es el inicio de las lluvias. Inaugura el año agrícola, hablamos en Israel. Reblandece el suelo, hablamos del desierto. Se puede empezar a labrar. Siguen las lluvias y se planta. Se cuida la tierra, las plantas crecen y empiezan a dar su fruto. Pero en el Mediterráneo, los árboles frutales como el olivo, la higuera o la vid están al límite de la primera lluvia y necesitan la fuerza ¿de qué? De la lluvia tardía. Entonces llega la lluvia tardía, Malgosh, en el original hebreo. Son las lluvias tardías, lluvias muy apreciadas para los campesinos, pues al caer antes de la sequía del verano ayuda a que el fruto sea grande y abundante. Sobre todo con el olivo, con la vid y con la higuera. Todo esto de la lluvia siempre tiene, la palabra de Dios tiene un trasfondo espiritual, y estamos hablando espiritualmente. Y vamos a ver qué significa la lluvia. Vamos a leer en Deuteronomio 11, capítulo 11, versículo 14, eso está al principio de la Biblia, los 5 primeros libros, lo leo yo rápidamente. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Así tal cual dice el Señor, como una ordenanza y como un mandamiento que Dios dio a esta tierra de Jerusalén. Yo soy el que doy la lluvia, la temprana y la tardía. De la temprana surge el grano y de la tardía surge el vino y el aceite. Porque el vino, ¿cuándo se recogen las uvas? En septiembre, octubre. ¿Cuándo se recoge los olivos, el aceite? ¿Cuándo se recogen las olivas? En diciembre. Aunque ha empezado a llover, tiene que haber llovido mucho antes para que la oliva crezca y se haga grande y crezca el aceite. Necesita esa lluvia tardía. Sabemos que el aceite es el sinónimo del Espíritu Santo. Entonces, la lluvia en ningún momento es el Espíritu Santo. Pero aquí cuando es verano no es verano. Allí. Igual, estamos en el mismo hemisferio. Igual. Esa es la sequía del verano, por eso la lluvia tardía la aprecian tanto, porque luego llega la sequía del verano, pero como ya ha llovido, la tierra ha absorbido y las plantas crecen fuertes. Vamos a leer en Joel, capítulo 2, versículo 23. Y nos quedamos en Joel porque vamos a leer bastante de Joel. ¿Cuál dicho Joel? Joel. Eso está un poquito antes de Zacarías. Sí, está medio Un poquito antes de Zacarías está. es muy pequeñito. Joel 2, versículo 23. Mientras lo vais buscando, como luego vamos a leer más de Joel, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Vamos a seguir leyendo en Joel 2 y vamos al versículo 28 en adelante. Estos son unos versículos muy famosos
que todos los conocemos, Sí, sí. porque... ¿Lo tenéis? Joel 2, versículo 28 en adelante. Estos son unos versículos muy famosos porque cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro, cuando hizo su primer discurso o su primera predicación, Está por, perdona, por Salmo. después, No, no, no. casi Casi al final. casi al final. No, de la Biblia no, casi al final de aquí del primer testamento, del primer testamento. Del antiguo. Donde estaba Zacarías un poquito antes. No, Antonio, Ya. Joel está aquí. ¿Lo tenéis? Joel, Sí. Capítulo capítulo 2, 2. versículos 28. Ahí lo tiene. Amós, Joel. Va. Amén. Amén. Ya he escuchado un amén. Amén. ¿Alguien más? Sí, a mí. Amén. 2 amenes. ¿Alguien más? Amén. Amén. Ya se empiezan a escuchar más amenes. Tranquila. Joel 2, versículo 28. Vuelvo a repetir. Cuando vino el Espíritu Santo y todos los que estaban en Jerusalén escucharon el gran estruendo, la gran gloria que se repartió en aquel momento en que todo el pueblo alababa a Dios y todos escuchaban en su idioma cómo se alababa al Señor, y venían de toda parte del mundo. Y Pedro nombró estos versículos. Vamos a leerlos. Y después de esto, ¿después de qué? Joel 2, 28. Hemos empezado en 23, donde dice: vosotros también, hijos del Señor, alegraos y gozaos, y yo os daré vuestra lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía. Joel es un libro que, como dice aquí, en los postreros tiempos empezó en Pentecostés hasta el milenio. Si leéis bien el libro de Joel, veréis que capítulo por capítulo va enlazando y va pasando de uno a otro. Después de esta profecía viene el tiempo en que el Señor Jesús pondrá sus pies en la tierra y juzgará la tierra. Eso será en Joel 3. Pero estamos leyendo Joel 2, 28. Y después de esto, de nuestros acontecimientos que el Señor dijo, de esta lluvia, después de estas lluvias, que yo os daré las lluvias temprana y tardía a su tiempo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, no sobre los ricos, no sobre los sacerdotes, no, sobre todo el mundo, ricos, pobres, mujeres, hombres, y todo aquel que acepta al Señor Jesús como su Salvador. El Espíritu Santo viene y lo bautiza y entra a vivir y a morar con él para siempre. Y daré prodigios en el cielo y la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, que es la segunda venida del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como he dicho, Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Amén. Esta es la palabra que hemos estado leyendo. Ahora, ¿qué significa cuando Zacarías? Pensar que nuestra lectura está en Zacarías, que hemos dicho, Zacarías 1 y 2, donde primero habla de la lluvia tardía Zacarías, y después habla de los falsos profetas, de los adivinos, de las visiones falsas y de los falsos sueños. Y estamos estudiando exactamente estos dos versículos. Y hemos ido a Joel para entrarnos en materia de lo que significa la lluvia, porque nos interesa qué significa esa lluvia tardía. Que muchos movimientos, o se podría decir que, ¿cómo quería decirlo? Alguna doctrina se ha creado sobre la lluvia tardía.
Entonces, nosotros vamos a hablar justamente de esto. Ahora yo os voy a explicar un poquito el tema de la lluvia. Se puede interpretar de la siguiente manera. La lluvia temprana es la obra que hizo Jesús en la tierra. La primera bendición que llegó a este planeta, ¿cuál fue? Que Dios mismo, el creador del universo, se hizo hombre y vino a una tierra. Nació de una virgen, creció, hizo su obra y murió en una cruz. Resucitó al tercer día y se fue hacia el cielo. ¿No es una bendición eso? Cuando viene la lluvia, no trae bendiciones la lluvia. La lluvia es el Señor Jesús, la obra que hizo en la tierra. ¿Cuál fue los frutos de esta obra que hizo el Señor Jesús, de esta lluvia? Porque dice que cuando hemos leído que cuando ha habido lluvia, luego se han recogido los frutos. Se ha recogido el grano, se ha recogido el vid, la vid y se ha recogido el aceite. Pues bueno, el primer fruto fue que a los 50 días vino el Espíritu Santo para quedarse en la tierra para siempre. No, el Espíritu Santo se va y vuelve. No, el Espíritu Santo vino en Pentecostés y se quedó aquí. Y como dice en Joel, y todo aquel que lo aceptare será lleno del Espíritu Santo. ¿Qué cosecha hubo más? Toda la iglesia. Toda la iglesia de hoy en día viene de aquel día, viene de aquel momento, de aquella cosecha que hizo Jesús. Jesús hizo una obra grandísima con sus apóstoles y luego hubo una cosecha. El primer día se convirtieron 3.000 almas y ahí empezó la iglesia y ahí empezó el crecimiento. Sabemos que hubo problemas, los mataron, los teros a los leones, etcétera, etcétera, pero la iglesia siempre ha seguido. Ahora, ¿y la lluvia tardía? ¿Cuál es la lluvia tardía? Porque si el Espíritu Santo ya vino para quedarse, porque el Espíritu Santo no se fue, no se ha ido, el Espíritu Santo vino y se quedó. Si el Espíritu Santo vino, se quedó, Jesús hizo la obra, ¿cuál es la lluvia tardía? ¿Cuál es la bendición de la lluvia tardía? Pues yo creo personalmente que la lluvia tardía es la construcción del país de Israel en nuestros tiempos, donde el Señor ha recogido a su pueblo, y esto lo podéis leer, he dicho, si leéis Zacarías 10, el capítulo entero, lo veréis como él dice: yo llamaré a mi pueblo de todos los rincones y los reuniré. Y los reuniré en un lugar, como pasó el 18 de mayo de 1948, cuando en un día fue creado un país, el país de Israel. Y en ese día puede ser que empezara la lluvia tardía. Ahora, si es así, que esa lluvia tardía, ¿cuáles serán los frutos de esa lluvia tardía? La guerra. No. Los frutos de la lluvia tardía es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Donde el Señor Jesús vendrá a llevarse y a recoger toda su cosecha. Y entonces ya empieza el juicio contra esta tierra. Si miramos exactamente cómo están escritas las Escrituras, si le interpretamos bien, es imposible que digamos que la lluvia temprana o la lluvia tardía es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino y nunca ha marchado. Jesús dijo: yo vengo y me quedaré con vosotros para siempre. El Padre os enviará un Consolador que estará con vosotros, ¿cuánto? ¿Un día, 2 días, 3 años, 20 años? No, para siempre. Entonces es imposible que el Espíritu Santo se haya ido y haya vuelto, o que haya habido un derrame del Espíritu Santo hace 2000 años y ahora en el final tiene que haber otro derrame del Espíritu Santo. No puede ser. El Espíritu Santo es el mismo, se derramó y sigue aquí con nosotros, y sigue con nuestra labor, y sigue. ¿Qué significa eso? Que los dones que empezaron hace 2000 años todavía están hoy. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que las profecías que empezaron hace 2000 años también están hoy. Según Joel, después de esta profecía, entramos en la segunda venida de Cristo, donde después de la gran tribulación de 7 años, el mismo Señor Jesús juzgará a las naciones aquí en la tierra y ya estaremos en el milenio. Ya habrá habido un juicio contra las naciones de la tierra. Los que están muertos en el infierno todavía estarán en el infierno, hasta el día del juicio del trono blanco. Eso es al final de los tiempos. Estamos hablando antes del milenio. Ahí habrá un juicio contra todas las naciones. Y el Señor Jesús dirá: ¿y tú quién eres para haber partido en mí
tierra. Cuando yo se la di a Abraham, se la di a ellos como yo quise la tierra. Yo puse el Edén, yo puse el jardín, yo lo puse todo. ¿Quién sois vosotros para hacer lo que os ha dado la gana? ¿Por qué no habéis leído las Escrituras? Que allí está todo escrito, donde están los límites, el norte, el sur, el este y el oeste. Y el Señor juzgará a todas las naciones. Eso está en Joel, lo podéis leer perfectamente. Pero desde Pentecostés hasta nuestros días, la Biblia habla bien poco de los sueños. Y esto hay que entenderlo bien, ¿eh? Estamos en el tema de los sueños. Desde Pentecostés hasta nuestros días, la Biblia habla bien poco de los sueños. Igual que en los profetas está lleno de sueños, lo hemos visto al principio, aquí solo surgen como una guía muy personal a ciertas personas, y esta guía es la que muchos han intentado falsificar para sus doctrinas, para beneficio mutuo. Y todo esto os lo voy a explicar tranquilamente. La primera doctrina que se introdujo en el año 1900, y es una doctrina que está actualmente influenciando a toda la Iglesia, es la doctrina del movimiento de la lluvia tardía. Y os lo puedo leer textualmente. El movimiento de la lluvia tardía es una influencia que enseña que el Señor está derramando su Espíritu de nuevo. O sea, que el Espíritu Santo marchó y ahora se está derramando otra vez. Como lo hizo en Pentecostés, y usando los creyentes para preparar el mundo para su segunda venida. Esto no está en la Biblia en ningún lado. La Biblia no habla de que nosotros tenemos preparados para nada. Nosotros somos la iglesia del Señor, somos la sal, somos la luz, tenemos sus dones para edificar la iglesia, cada uno tenemos nuestros talentos para edificar a la iglesia y a nuestros hermanos, pero no para vencer al mundo. Esto la Biblia no lo dice en ningún momento. El término de lluvia tardía primero fue utilizado temprano en la historia con David Wesley, cuando escribió el libro llamado Canciones de la lluvia tardía en 1907. 3 años más tarde escribió el Convenio de la lluvia tardía en defensa de este movimiento. En noviembre el nombre proviene de Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos, lo hemos leído, y Jehová vuestro Dios, porque os ha dado primera lluvia en su tiempo, y hará descender lluvia temprana y lluvia tardía. En este versículo, como un derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, la efusión del final de los tiempos, sería mayor que la lluvia temprana. Pero el Espíritu Santo, dice el Señor, os enviaré mi Espíritu y estará con vosotros siempre. No dice, ahora estará en una calidad y luego estará en otra cantidad. No, el Espíritu Santo vino para estar en la tierra, para estar con la novia, para preparar a la novia, porque dice en Juan, en Apocalipsis, que la novia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. Los dos unidos, ven Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo está haciendo su obra en su iglesia, porque es su iglesia, no es la nuestra, está haciendo su obra en su iglesia como Él quiere. Pero no es imposible que el Espíritu Santo haya venido, se ha ido y ahora vuelva a venir. Esto es un engaño que nos han metido a todos en la cabeza. Y lo digo así de claro. Y ahora seguiré leyendo. En 1948, un avivamiento estalló en Sheshwan, Canadá, y las enseñanzas del movimiento de la lluvia tardía fueron clarificadas. Los involucrados en el avivamiento estaban convencidos de que estaban al borde de una nueva era, una en la cual el Espíritu Santo demostraría su poder de una forma mayor que el mundo nunca había visto. Ni la edad de los apóstoles, dijeron ellos, había presenciado un movimiento tal como del Espíritu Santo. Y esto ha entrado en la iglesia, en toda la iglesia del Señor, y, el espíritu, y los espíritus inmundos, los demonios, han entrado con estas doctrinas de demonios y nos lo han hecho creer a través de sueños y de visiones y de otras cosas. La enseñanza de la lluvia tardía se caracteriza por una hermenéutica altamente tipológica. Es decir, la Biblia se interpreta de manera simbólica, muy estilizada. Se hace un énfasis en la revelación extrabíblica, tal como profecías personales,
experiencias y directivas directas de Dios. La doctrina de la lluvia tardía incluye las siguientes creencias. Y habla de una serie de creencias que no voy a entrar en el detalle de cada una. Es importante, y esto es importante y lo digo por él porque en el escrito está, es importante señalar que las asambleas de Dios, donde nuestro hermano pertenece, consideran que el movimiento de la lluvia tardía ha contenido herejía desde el principio. O sea, no todos los pentecostales entraron en el mundo de la lluvia tardía, ni todos los bautistas, ni todos la iglesia del Señor. Hubieron que entraron en este movimiento y se lo creyeron y otros que no. Son movimientos de engaños. Ahora el Señor da luz para que los que tengamos la luz, veamos la luz y caminemos sobre la luz. Y una vez caminemos sobre la luz, el Señor ya lo dijo, ahora que tenéis la luz, esta luz tenemos que llevarla al mundo y enseñarla a los demás. Es importante señalar que las asambleas de Dios consideran que el movimiento de la lluvia tardía ha contenido herejía desde el principio. El 20 de abril de 1949, las asambleas de Dios denunciaron oficialmente la enseñanza de la lluvia tardía, casi perdiendo la denominación en el proceso. Otros grupos pentecostales y de otras índoles establecidos han aprobado resoluciones similares. Hoy en día, rara vez se utiliza el término lluvia tardía. Ya casi ninguna iglesia lo utiliza. Lluvia tardía, el Espíritu Santo, volverá al Espíritu Santo, eso ya casi nadie habla de eso. Pero la teología de la lluvia tardía ha entrado muy fuerte en las iglesias, continúa ejerciendo una influencia grandísima. La mayoría de los movimientos modernos, como el movimiento Avivamiento de Browning, Pensacola, la Bendición de Toronto, dicen la risa santa. ¿Lo habéis escuchado, no? La risa santa. En que una persona está tan gozosa que no puede dejar de reír como si estuviera poseída por el Espíritu Santo. Cuando nosotros, el Espíritu Santo tiene unos frutos para nosotros, que el primero es el amor, que es grandísimo, y otro es el dominio propio. Es imposible que el Espíritu Santo nos haga hacer cosas que nosotros no queramos. Pero cuidado, cuidado, es que todo lo que nosotros no queramos hacer, no hay nadie que nos lo pueda obligar a hacer. Si hay alguien que nos obliga a hacer algo, es porque nosotros le hemos dado autoridad para que lo haga. O sea, hablando, si Dios quiere utilizarnos para predicar la palabra, nosotros le damos la autoridad a Dios para que Él nos utilice. Dice, en aquel momento no sabréis lo que tenéis que decir, porque el Espíritu Santo pondrá las palabras en vuestra boca. Pero yo me tengo que dejar llevar por el Espíritu Santo. No estamos hablando de un éxtasis, estamos hablando de una predicación y de otras cosas. En el caso de la demonización de los demonios, si uno no le abre la puerta, no pueden entrar. Si uno no le abre la puerta a la pornografía no puede entrar en mi vida, porque yo he hecho un pacto con mis ojos donde sé lo que quiero ver y lo que no quiero ver. Ahora, si yo veo cosas que no tengo que ver, estoy abriendo una puerta a un mundo espiritual existente que viene y nos dominará. ¿Me entiendes? Nosotros, los cristianos, somos el único ser que tenemos dos espíritus. Esto no sé si lo sabéis. Nosotros tenemos dos espíritus, el nuestro y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El cristianismo se caracteriza por paz, amor y gozo. ¿Dónde? En el Espíritu Santo. No tiene nada que ver con los dones espirituales. Hay dones de sanidad, hay dones de lenguas, hay dones de profecía o de palabra de profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo bajo el orden del Espíritu Santo. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Esto es muy importante que lo leamos. Porque Deuteronomio 13, del 1 al 5. El Señor Jesús, o el Señor, o Dios Padre,
dejó unas normas escritas. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, después de Números. Deuteronomio 13, versículos del 1 al 5. Y dice así, leo: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciaren señal o prodigios, y se cumplieren la señal o prodigios que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Estos en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Escuchad lo que dice aquí: en pos de Jehová andaréis, a él temeréis. ¿Por qué temer a Jehová? Porque lo llevamos con nosotros, porque él lo ve todo lo que hacemos en secreto y lo que no hacemos en secreto. Cuando estamos solos en la cama, lo que estamos pensando, él lo está viendo. Tenemos que tener un temor reverente a Jehová, no miedo, temor de que él está con nosotros 24 horas al día. Cuando dice, temeréis, guardaréis sus mandamientos. ¿Cómo vamos a guardar sus mandamientos? Por la Biblia. ¿Dónde están sus mandamientos? En la Biblia, escritos. ¿Cómo vamos a guardar sus mandamientos? ¿Por una profecía de alguien? ¿Por un sueño extraño que ha venido? Por la Biblia. Temed a Jehová y guardar sus mandamientos, que están escritos. Cuando él escribió esto, ya estaban escritos los mandamientos con Moisés. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Y escucharéis su voz, sí, porque su voz es la que da testimonio. Hemos dicho, ¿qué hace el Espíritu Santo? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo solo puede traerte palabra de Dios, no puede traerte otra palabra, solo palabra de Dios. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser, ¿cómo? ¿Qué dice? Muerto. Ha de ser muerto. No había misericordia. Son palabras muy fuertes. Cuando el Señor dice, cuando alguien tiene que ser muerto, es porque tiene que ser muerto. Porque nosotros no somos mejor que Dios. Porque Dios puso unas órdenes, puso unas leyes, y nosotros tenemos que cumplir esas leyes. El pueblo de Dios tenemos unas normas y hay que cumplir esas normas, nos guste o no nos guste. Si el Señor dice, amarás a Dios con todo tu ser y con todas tus fuerzas, amarás a Dios con todo tu ser y con todas tus fuerzas. No me gusta, pero yo tengo que ir a la iglesia porque yo yendo a la iglesia amo a Dios. No me gusta, pero cada mañana tengo que orar porque orando amo a Dios. No me gusta, pero tengo que ofrendar porque ofrendando amo a Dios. No me gusta estar con mis hermanos, pero tengo que estar con mis hermanos porque yo amo a Dios. ¿Lo entendéis? Eso es lo que dice el Señor. Amarás a Dios con todas tus fuerzas. ¿Y qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te clavarías un cuchillo? Si estás en plenas facultades mentales, ¿no? Entonces no le clavarás un cuchillo al vecino. Con perdón de nuestro vecino Antonio. ¿Cómo no te de lo que estáis hablando? ¿Lo entendéis o no? Cuando el Señor Jesús dice, cuando venga un profeta falso, cuando vosotros veáis un profeta falso, un soñador falso, que trae falsos sueños, ¿cuáles son los sueños que traen? Riquezas, gloria, cosas estrambóticas que no están en la Biblia y cosas que nos gustan a nuestro oído, pero a lo mejor a nuestro corazón no. Eso puede ser que traiga, ¿me entiendes? No es que no lo tenemos que escuchar, es que hay que erradicarlo de nuestra vida. No tiene que estar en contacto con nosotros, hay que matarlo, no nosotros físicamente, sino erradicarlo de nosotros. Es lo que está diciendo el Señor. Esto suena fuerte, pero ahora yo os voy a dar unos ejemplos
que os van a estar escalofriantes de lo que os voy a explicar, de las consecuencias que ha hecho la lluvia tardía. Esta cosa que hemos leído, la lluvia tardía, ha hecho unas consecuencias aberrantes en el pueblo de Dios. Entonces, tenemos luz, caminemos en luz y sigamos los pasos del Señor. La señora Lynetta Jones, no sabéis quién es. Ella decía que en una vida anterior había viajado por todo el mundo. En sus relatos contaba historias sobre el paso de las almas de un cuerpo a otro. Ella pensaba que los sueños eran un anticipo de la vida futura, y así se lo hizo creer a su hijo. ¿Sabes quién era su hijo? Su hijo fue un predicador muy famoso en el siglo XX. Fue tan famoso que salió por todas las noticias de todo el mundo. Asesinó a 1000 personas en la Guayaba francesa, en Sudamérica. Jim Jones, hijo de Lynetta Jones. Su madre le dijo, ella pensaba que los sueños eran anticipios de la vida futura, y así se lo hizo creer a su hijo, diciéndole que estaba destinado, cuidado lo que voy a decir, a ayudar a los pobres. Y sí que los ayudó, los degolló. Les robó, mató a sus hijos, violó a sus mujeres, ellos se dejaron, ¿me entiendes? Y mató a 1000 personas en la Guayana francesa. Un hombre bajo la lluvia tardía. Un hombre bajo la lluvia tardía. Se guiaba por sueños, se guiaba por visiones, se guiaba por profecías, y un día le dijo a la congregación, hoy cerraremos la Biblia, me vais a escuchar a mí. La mitad marchó, pero quedaron 1000 personas que pagaron las consecuencias y murieron. ¿Qué dice Zacarías? El pueblo, ¿cómo va? Sin ovejas, sin pastor, escuchando a soñadores. José Smith, ¿os suena José Smith? Un profeta de Dios con sus visiones y sus sueños. Creó la secta de los mormones. ¿Quién ha dicho ese profeta de Dios? ¿Quién la nombró? Que él se nombró profeta con sus visiones y con sus sueños. Y tiene Utah, que es una ciudad muy importante en Estados Unidos, es de los mormones. Y hay millones y miles de mormones en el mundo. Ya está. Pues este hombre, a través de visiones, sueños, ángeles, etcétera, etcétera, creó una secta. No, pero engañó. Bueno, también bajo la lluvia del Espíritu Santo. Elena Harmon, más conocida como Ellen White, quien desde el año 1844 hasta su muerte en 1915 afirmó recibir visiones y sueños provenientes de Dios para dirigir a su iglesia en los últimos tiempos antes del regreso de Jesús. La iglesia adventista de Adianos del séptimo día. David Koresh, que era un pastor de esa iglesia, mató a 69 personas, 17 menores. Ya no hace falta hablar mucho más. Pero esto es lo que el diablo quiere. Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Se ha infiltrado en todas las iglesias. El Señor Jesús lo dijo. Vino el Padre y sembró. ¿Qué sembró? Trigo. Y se fue a dormir. Y cuando llegó la cosecha, pero aquí hay cizaña. ¿Quién ha sembrado la cizaña? Es que vino el enemigo y sembró la cizaña. ¿Dónde? En toda la iglesia del Señor. En todas. No le salva ni una. En todas hay cizaña. Hay que saber bien lo que escuchamos. Nosotros tenemos una guía perfecta, la Biblia. Si escuchamos la Biblia, no nos equivocamos. Seguro que no me equivoco. Sí, leemos. Cuando el Señor Jesús dice, Antonio, no te dejaré ni te desampararé nunca, no necesitas que venga nadie a decirte nada, porque la Biblia te dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Y si a ti te dice, no pasarás hambre, Toñi, el Señor Jesús te dice, no pasarás hambre. ¿Qué tienes que hacer? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y tú no pasarás hambre. Tranquila, que no pasarás hambre. Por otro lado, para que coma. ¿Entiendes? No pasarás hambre. No necesitas que venga un profeta a decirte lo que tienes que hacer mañana y irás a buscar tal trabajo. No necesitas.
Tú busca el reino de Dios, su justicia, y el Señor, ya te digo yo, que no te faltará nada. Amén. Todo está aquí. Eso es verdad. Todo está aquí. Todo está aquí. Nos han engañado a todas las iglesias. El Espíritu Santo está con nosotros desde Pentecostés hasta que nos vayamos con Él en el rapto de la iglesia, que será dentro de 4 días. Y los que reciban la luz tienen que compartir la luz, porque el Señor es un Dios de perdón. Él quiere valientes, Él quiere luchadores, Él no quiere cobardes. Y quien ha pecado, se levanta, se limpia de pecado y tiro para adelante. Y si yo he creído en esto, pues ya lo he creído. Gloria a Dios, pues ahora tiro para adelante. Y cada uno lo suyo. Pero es más importante la palabra de Dios que un sueño, que una visión o que una profecía de algo. Esto es más importante que nada. Esta es la guía, no es nada más. Muy bien. Ahora, que un hermano se encuentra mal y el Señor te ilumina, tienes una palabra para ese hermano. Mira, el Señor me dice, de verdad lo siento que te lo tengo que decir, tranquilo, sé que estás pasando una mala situación, pero tranquilo, Juanito, que saldrás de esta situación, porque el Señor está contigo, no te va a abandonar. Tu cuerpo no tocará el suelo, ya lo verás. Él te levantará como las águilas. Lo dice su palabra, yo confío en Él y te lo digo para que estés tranquilo. Eso sí que existe, claro que existe. Eso son profecías. Eso son palabras de sabiduría. Yo no le puedo decir, Juanito, mañana te va a tocar la lotería. En primer lugar, no es bíblico jugar a la lotería. Y en segundo lugar, yo no sé si eso me lo ha dicho el Espíritu Santo. Hay que ser conscientes de las cosas. El pueblo de Dios nos lo tragamos todo, sin leer la Biblia. Nos lo tragamos todo. Sale uno por la tele y no lo tragamos. Sale uno en internet y no lo tragamos. Viene el vecino del lado y no lo tragamos. Y no lo de Antonio. Y nos lo tragamos todo. De verdad, nos lo tragamos todo. Hoy no podemos hablar, como en estos años, de los crímenes que han habido al cuerpo con estas personas que han muerto. Pero sí que podemos hablar de las personas que se aprovechan del cuerpo de Cristo, enriqueciéndose y teniendo poder, y etcétera, y etcétera, y etcétera. No es malo que un pastor viva en una mansión. Quizás sí que es malo que un pastor viva en una mansión de 17 millones de euros con la pobreza que hay en el mundo. Y con la pobreza que gente que necesita el dinero. Y cuando el Señor da el dinero a la iglesia, es para que el dinero lo invierta en el pueblo de Dios, no en el pastor. ¿No entendemos eso? No es que el pastor tenga que ser pobre, no. Tampoco tiene que ser multimillonario, tiene que ser lo que Dios quiera que sea, siempre y cuando a su alrededor veas que la bendición fluye hacia los demás. Pero si la bendición no fluye hacia los demás y solo fluye hacia uno mismo, ya te aseguro yo que puede hablar muy bonito, puede tener muchos sueños y visiones, pero él está centrado en doctrinas de demonios y no en la palabra de Dios. Dentro de esta profecía de Joel, estamos hablando, antes de esto, quiero que leamos Judas 8 y 9, es el último libro de la Biblia, antes de Apocalipsis. Judas 8 y 9. Todos hemos escuchado Judas 8 y 9. Pero yo voy a leerlos el versículo 4 antes, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia, porque la gracia es una cosa muy sagrada, que el Señor Jesús murió en una cruz. Nosotros, no sé si a veces no lo pensamos, el Señor Jesús fue clavado en una cruz para darnos libertad. Esa es la gracia. Eso, ahí no hay libertinaje, señores. Ahí hay una reverencia tremenda contra el Señor Jesús. Él nos regaló su salvación. ¿Cómo va a haber un libertinaje? La gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a leer el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos, hablando de estos, porque entre medio hablaba de ángeles, pero ya hablando de estos, ¿y cómo les llama aquí? Soñadores. De estos soñadores
mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando por él, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿No lo hemos escuchado? Diablo, demonio, diablo, yo te ordeno que marches de aquí. ¿No lo hemos escuchado? Hemos escuchado muchas veces al diablo. Resulta que el arcángel Miguel, que es el principal de los ángeles del Señor, no se atrevió a luchar contra él, sino el Señor te reprenda. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Santiago? Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. No dice reprended al diablo, luchar contra el diablo, echar fuera al diablo. No dice eso la palabra, dice resistir al diablo. Ahora, ¿qué autoridad nos dio el Señor? Y el Señor Jesús nos dio la autoridad contra los demonios. Y eso no es el diablo. Los demonios son otros seres, que es lo que hemos empezado a hablar, unos seres espirituales que vienen a nuestra mente, que nos meten ideas en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, porque conocen bien nuestras neuronas, conocen bien nuestro cuerpo y nos meten ideas que parece que sean nuestras. Y nosotros escuchamos esas voces que están metidas en nuestro cerebro y que son doctrinas de demonios. La palabra más segura, dijo Pedro, la más segura de todas, la Biblia. 66 libros, escritos, sellados y cerrados. ¿Quieres saber algo del futuro? La Biblia. ¿Quieres saber algo del cielo? La Biblia. ¿Quieres saber si existe el infierno? La Biblia. ¿Quieres saber cómo están los demonios? La Biblia. ¿Quieres saber cómo tiran tu casa? La Biblia. ¿Quieres saber si encontrarás trabajo? La Biblia. Así es. Todo. Todo. ¿Quieres saber si venderás tu casa? La Biblia. También te lo dirá. Porque el Señor dice: confía en mí y todo lo tendrás. Eso lo dice la Biblia. Entonces, no necesitamos ni sueños, ni profecías, ni cosas raras que no vayan en consonancia con la Biblia. Hemos dicho, hasta Pedro, Pablo tuvieron sueños. Todos sus sueños que ellos tuvieron en consonancia con la Biblia. Nada que fuera extrabíblico. Los dones espirituales en consonancia de la Biblia. El Espíritu Santo nunca hará nada que no esté con la espada del Espíritu. Nunca. Nunca. Ni una palabra. Y cuando hay una palabra que no está aquí, doctrina de demonios. Muy bien. Nos han engañado. Quiero que lo entendáis perfectamente. A toda la iglesia de Dios. Se han infiltrado, se han metido, nos han enseñado y nosotros los hemos seguido. Dice, como pueblo sin pastor. Leer Zacarías 10, que os va a gustar el capítulo. Al final, el Señor Jesús vence, la iglesia se va con él y los demonios son destruidos al lago de fuego. Tengamos cuidado en qué lado estemos. Amén. Solo acabar, hemos leído Joel, y dentro de la profecía de Joel, que empezó en Pentecostés y todavía no ha terminado, porque todavía no ha llegado el Señor y ni la luna se ha hecho de sangre, ni el sol se ha oscurecido, eso pasará cuando venga el Señor Jesús. Dice el Señor Jesús, dice la profecía, todo aquel que invocare al Señor será salvo, ¿no? Tendrá el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces es una profecía abierta para nosotros, para nuestros familiares y para todos aquellos que quieran aceptar al Señor Jesús, el que hizo el máximo sacrificio por todos nosotros. No hay nada que se le pueda añadir a ese sacrificio, nada de nada, ni sueños, ni visiones, ni nada de nada. A ese sacrificio solo se le puede dar gratitud
gratitud y dar nuestro corazón. Murió en una cruz, derramó hasta la última gota de su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Y ahora nosotros, confiadamente, nos podemos presentar delante del trono de Dios y decirle: Padre, necesito que me ayudes. No tengo para comer, tengo que vender mi casa, tengo acreedores que me vienen a buscar, tengo problema con mis hijos. Y el Padre se pone en marcha y te envía a sus ángeles a ayudarte. Y eso lo dice la Biblia, y como lo dice la Biblia, yo me lo creo. Y yo lo predico porque lo dice la Biblia. Y te lo predicaré a ti y a quien sea. Y es lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Amén.